Y, cómo no, felicitar y también agradecer al Gobierno municipal y en especial al primer teniente alcalde y concejal delegado de Transparencia por la organización de este evento y también, tengo que decirlo, por la primera medida en favor de transparencia que toma su Gobierno y no en contra como nos tiene acostumbrados, ¿no? En todo caso, creo que tampoco debería preocuparles porque lo cierto, y en esto coincido plenamente con la exposición de Edgar, los políticos tradicionalmente hemos tenido mucho discurso y poca acción, ¿no? Y además, hay que decirlo, y voy a empezar con una afirmación muy polémica, o que puede parecer polémica, y es que lo cierto es que la transparencia no le importa a nadie. Antes, muy bien, el alcalde ha dicho que se recibían muy pocas preguntas y cuestiones sobre transparencia, no solo a nivel local, y algo que pudimos también constatar en nuestra etapa de gobierno, por parte de la ciudadanía. Y realmente hay muy poca preocupación por la transparencia y por el buen gobierno en la ciudadanía. Y con lo cual, los políticos pueden estar tranquilos porque pueden mantener un discurso, no hacer nada y, total, si le importa muy poco a la ciudadanía en general, ¿no? Y, sinceramente, yo creo que es una de esas cosas que, a pesar de la poca importancia que le pueda dar la ciudadanía, es algo que realmente impacta y puede transformar la gobernanza de la administración pública. Bueno, me voy a atener un poco a la pregunta de Edgar sobre qué políticas o acciones más destacadas implementamos en nuestra etapa de gobierno. En primer lugar, nos toca a nosotros cumplir con la ley de transparencia, con el lanzamiento del portal de transparencia, donde, digamos, se publican los sueldos de la corporación, se publican la composición de los órganos de gobierno, la normativa y el ordenamiento jurídico, las cuentas municipales, y también nosotros incluimos puntos adicionales como eran los indicadores de transparencia internacional, ¿no? Y el cumplimiento en el Ayuntamiento de Valdemoro, que era bastante limitado, la verdad. Pero además también lanzamos en su día el seguimiento de mociones de pleno, el seguimiento de las preguntas de los grupos, digamos, de las peticiones de información de los grupos municipales, la publicación de las actas de las mesas de contratación, cosa que es muy importante en la transparencia porque es una de las fuentes principales de corrupción. También la publicación, y recuperamos la publicación de los contratos, incluso nos retrotraímos, y muchas gracias a Ana Bárcena, hizo un trabajo espléndido en la recuperación de toda la documentación de los contratos, incluso anteriores a 2011, que estaban en vigor. También publicamos el plan de ajuste y el plan económico-financiero que aprobamos en su día, así como también la vinculación con el portal de rendición de cuentas. El Ayuntamiento de Valdemoro no había sido nada, digamos, eficiente o eficaz en el cumplimiento de su deber de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, cosa que se subsanó, y también se proporcionó un vínculo, digamos, para que toda la ciudadanía pudiera conocer hasta el más mínimo euro de la rendición de cuentas. También la retransmisión en directo de los plenos municipales. Una cosa muy importante, yo creo que es muy útil para la ciudadanía, es la publicación de la agenda del Gobierno. También el buzón del ciudadano, con un impulso a través del sistema de información de gestión de incidencias. Y una cosa como el portal de Cuentas Claras. El portal de Cuentas Claras, que está basado en un desarrollo de Cibio y particularmente de David Cabo, que permite la consulta de la ejecución presupuestaria. Me dicen que me queda un minuto, así que voy a ir. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, ese portal, como muchas otras iniciativas, por ejemplo, las actas de las mesas de contratación no se publican desde mayo, las actas de la Junta de Gobierno local tampoco se publican desde mayo, el portal de Cuentas Claras solo duró 3 meses, cuando entró el nuevo gobierno, pues se lo cargó a los 3 meses y no sabemos nada de él. Con esto lo que quiero decir, aparte de otras muchas iniciativas que quedaron pendientes y que no se le ha dado continuación, como las cajas fijas de alcaldía o la ordenanza de transparencia y de buen gobierno que se empezó y se ha quedado dormida y en el tintero. Lo que quiero decir con esto es que la transparencia actualmente solo depende de la voluntad política. Cuando no existe voluntad política, no hay transparencia. Y eso, sinceramente, es algo que tenemos que, digamos, que arreglar. La transparencia debería ser una obligación y, como bien se llama esta ponencia, que es digamos, este día que está dedicado al derecho a saber, es un derecho de la ciudadanía. Y ya no es porque te lean
debe ser, digamos, que te lean o no es irrelevante. Lo importante para el buen gobierno es que te puedan ver. Eso condiciona fundamentalmente la acción de gobierno y, digamos, promueve automáticamente, digamos, el buen gobierno y la buena gobernanza en la administración pública. Y eso es lo más importante de todo, porque se pueden implementar muchas acciones, pero son totalmente reversibles. Así que yo creo que una de las principales medidas es la consolidación de esa transparencia a través de mecanismos legales y también de una cultura ciudadana. Muy bien, Guillermo. Bueno, seguimos con Raquel. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Edgar. Dar las gracias a la organización de este evento, de esta jornada, porque desde Podemos, yo soy concejala de Ganar Alcorcón también, nos parece un motivo fundamental para empezar a arrancar una jornada así de este estilo. Quería dar las gracias sobre todo al primer teniente alcalde, a Santiago, que es compañero y amigo. Creo que simplemente el hecho de una concejalía tan importante como la transparencia esté y la lleve el primer teniente alcalde, ya es de agradecer que ya se ve una posición, ya se ve un fomento de la participación que se quiere dar, de la transparencia que se quiere dar en este municipio de Valdemoro, que ya hacía falta que la transparencia se hiciera real aquí en Valdemoro. Quiero decir que para Podemos, nacimos en 2015, nos presentamos a las elecciones con unas iniciativas claras que sobre todo es dar el poder a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Dar muchas herramientas de participación y colaboración a la ciudadanía. Me ha sorprendido mucho que Guillermo dijera, sobre todo, que la transparencia no le importa a nadie. Hay que mirar el por qué la transparencia no le importa a nadie. Me preocupa esa afirmación. No le preocupa a nadie porque no se le está dotando de herramientas participativas, de herramientas para poder enterarse de cómo es el funcionamiento de un ayuntamiento, como por ejemplo puede ser el de Valdemoro o el mío en Alcorcón. La ciudadanía tiene mucho interés, la ciudadanía quiere informarse. Lo que pasa es que el problema está que no se le está dando herramientas de participación que esté a su alcance. Unas herramientas accesibles, una participación accesibles. Doy el caso, por ejemplo, en Alcorcón, que nos dotamos de unas juntas de distrito donde la participación ciudadana debería ser real y lo que son realmente son plenos en pequeños donde discutimos los políticos y realmente no se llega a nada. ¿Por qué? Porque no se ha dotado de un mecanismo de participación real de la ciudadanía. Eso es lo que nos tenemos que poner manos a la obra. Nos tenemos que remangar los políticos y cambiar las reglas de juego, dar más participación a la ciudadanía, dar más participación al tejido asociativo en distintos campos que a los políticos en sí. Los políticos tenemos nuestras zonas, nuestros ámbitos, donde podemos discutir de la política municipal. Pero los ciudadanos también hay que dotarles de esos espacios para que puedan participar activamente, para que puedan colaborar y participar en la vida diaria de un municipio. ¿Cómo se le dota de este tipo de herramientas? Pues lo que estamos intentando hacer es en las páginas de transparencia de todos los ayuntamientos donde estamos gobernando, las candidaturas del cambio, es sobre todo que se tenga una accesibilidad clara, que la gente pueda acceder a estos portales y tengan una información clara, no solo el acceso, sino la información clara. Los presupuestos participativos. Entendemos que unos presupuestos que estén al alcance de todos los ciudadanos, unos presupuestos donde se puedan colaborar, donde se puedan participar a través de unas juntas de distrito, como se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid,
unas herramientas de participación como son las consultas que se están haciendo en la comunidad en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que tenemos que dar el paso a la ciudadanía, el paso a que la gente realmente empiece a saber, a participar, a ver realmente cómo entran sus dineros en el ayuntamiento, cómo entran sus impuestos en el ayuntamiento, pero fundamentalmente cómo se gastan y el resultado que tiene en qué se han gastado. Me están diciendo que ya tengo un minuto. Y sobre todo lo que quería dejar bastante claro, que la gente no participa no porque no quiera, sino porque llevamos muchos años de una democracia, permitirme que lo ponga entre comillas, donde la participación no ha sido real, donde no se ha tenido en cuenta las demandas de la ciudadanía en general, donde por mucho que han querido participar, al final se han desmotivado porque sus demandas no se han llevado a cabo. Creo que hay que motivar a la gente, hay que motivar a la ciudadanía. La ciudadanía está aquí y quiere colaborar. En el momento que se le da pie a colaborar, en el momento que conocen los presupuestos, que pueden dotarse en las juntas de distrito de unos presupuestos participativos donde vean realmente que sus propuestas se llevan a cabo, la ciudadanía va a querer participar. Y eso los políticos y las políticas lo tenemos que tener muy claro. Que si tú dotas de esos mecanismos de participación, si tú dotas de consultas ciudadanas donde se consulte a nivel municipal los problemas que les preocupa realmente a la gente, entonces van a participar. Muchas gracias. Venga. Gracias, Raquel. Seguimos con María Rodríguez Manzaneque. Hola, buenos días. Mi nombre es María Rodríguez, como ya nos han presentado, pertenezco a la plataforma La Izquierda Hoy y quisiera dar las gracias a este ayuntamiento y también y sobre todo a mis compañeros Raúl González y a Cintia. El discurso que estoy escuchando hasta el momento, pues ahí, como os podréis imaginar y en la opinión que podéis tener todos, tiene luces y sombras, porque por un lado se están hablando de transparencias, de canales de acceso a la información y, sin embargo, persiste la opacidad y persiste el desencanto. Me voy a centrar concretamente no en la propuesta que podamos tener como organización, sino en lo que están haciendo mis compañeros hasta el momento. Mis compañeros, por sus áreas de trabajo, no están participando en lo que podrían ser los portales de transparencia, en los canales de transparencia. Sin embargo, mi compañero Raúl está haciendo una labor importante por la transparencia y es fomentar la cultura de la participación desde un principio de igualdad. Porque cuando llegó a este ayuntamiento se encontró que el centro de jóvenes estaba cerrado, por ejemplo. Luego habría que hablar también de los límites de la transparencia, porque muchas veces cuando estamos hablando de la transparencia podemos tender a entrar en cuestiones que no tienen nada que ver con la responsabilidad política de los representantes. Bueno, ya, respecto a la poca preocupación, no hay que verlo como un problema, entiendo, sino como un reto. Y el reto es fomentar la cultura de la participación dentro de lo que es un ámbito de democracia, de tolerancia y de igualdad. Lo que no podemos hacer es limitarnos a pensar que con poner un portal ya lo hemos resuelto todo. Hay que conseguir que la gente se implique. ¿Y cómo se implica? Hay un ámbito que es mi ámbito y es el ámbito de lo social, y es que tenemos que educar en la participación. Y tenemos que educar en la participación también superando brechas. A mí me sorprende que cuando se habla de transparencia nos limitemos a que existe el producto final, pero no sabemos cómo se debe llevar a cabo ese acceso a ese producto final donde está esa información.
Por eso, cuando estamos hablando del derecho a la información, como personas que tenemos un compromiso político, debemos asumir el deber de favorecer la información, superando todos los obstáculos que existen para que las personas puedan opinar y decidir. Por otro lado, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, que es el tratamiento de la queja y el seguimiento de las políticas públicas, que es otro elemento de transparencia. Por un lado, el tratamiento de la queja. En el tratamiento de la queja es muy difícil que un vecino, una vecina, un ciudadano y una ciudadana pueda hacer un seguimiento de la problemática. Es muy difícil que un vecino o vecino, un ciudadano o ciudadana pueda ser consciente de que su queja como acceso a un bien público es una o son varias. Todas esas dificultades hay que verlas y abordarlas, y también es un mecanismo de transparencia. Hay otra cuestión que desde un punto de vista ideológico es muy importante. Es muy importante. Cuando estamos hablando de transparencia, hay que ser transparente y llegar a la conclusión de por qué nos ha preocupado tanto el problema de la transparencia. Y el problema de la transparencia se ha generado muchas veces por el problema de la corrupción. No podemos dejarlo de lado, no podemos dejarlo de lado. Y ahí voy a lo que es la cuestión ideológica. Como os podéis imaginar, se pueden imaginar, yo formo parte de una organización política que defiende los servicios públicos con una gestión pública. En tanto en cuanto esos servicios públicos y esa gestión pública ha ido destinada a servicios para garantizar derechos esenciales como la sanidad, la vivienda o la educación, tanto más han favorecido procesos de corrupción. Y sobre esto hay que lanzar un mensaje optimista. Y el mensaje optimista es que tiene que haber un acuerdo profundo entre todas las organizaciones políticas, donde exista la voluntad de hacer un seguimiento real y de establecer mecanismos de control en el que todas las partes se sientan representadas. Y en este sentido, a mí me gustaría señalar que no es solamente una relación político-ciudadano. Hay elementos intermedios que también son importantes para generar una cultura de transparencia. Y aquí me quiero pasar por todos aquellos elementos que puedan influir. Por un lado está el compromiso político, por otro lado está la gestión política, por otro lado está quién gestiona esos recursos públicos, por otro lado está quién lo controla a través de movimientos sociales. Y otra cuestión importante, la representación de los trabajadores, que muy a menudo nos dejamos. Y luego, finalmente, está el acuerdo global en el que entraríamos todos y todas. Vale, gracias. Gracias, María. Seguimos con David Conde. Muchas gracias, Edgar. También quiero agradecer a los organizadores, a los trabajadores que se han empleado a fondo en que hoy estemos aquí sentados, pues la organización de las jornadas, y espero que sean un éxito, seguro que son muy interesantes. Yo escuchaba a mis compañeros y bueno, quería hacer un ejercicio un poco de abstracción en el sentido de no entrar en debate, porque si no, Edgar, seguramente sería una mañana muy complicada para ti. Y creo que deberíamos de tratar esto, yo por lo menos así lo entiendo, desde mi propia experiencia, más que como miembro del Partido Popular, porque también había recogido una serie de información sobre la normativa que el Partido Popular había implementado en materia de transparencia, buen gobierno y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, quería más hablar efectivamente desde lo que yo he vivido, ¿no? Que creo que también al fin y al cabo es lo que, entre comillas, más puedo aportar, porque hablar de la Ley 19, pues habrá gente mucho más experta en ella. Los propios trabajadores del ayuntamiento que tienen que pelearse con el portal de Internet o con el portal de transparencia
tienen mucha más capacidad y experiencia que yo para hablar de temas más técnicos. Pero bueno, modestamente sí quiero aportar mi granito de arena en lo que se me refería al principio, y es en la experiencia personal, que yo definiría, y en 5 minutos no me da tiempo a mucho más, como una parte tranquila y una parte un poquito más convulsa. La parte tranquila fue cuando estuve de concejal en esta casa, concejal de gobierno, y a través del área de innovación tecnológica, que era una de mis responsabilidades, pues teníamos que efectivamente poner en marcha o implementar esa Ley 19, el portal, etcétera, etcétera. Hay muchas de las cuestiones que ya se han comentado que se empezaron a trabajar en ese momento y que sobre todo es mérito de los propios trabajadores, porque tú al fin y al cabo tutelas el proceso como concejal, pero al fin y al cabo son ellos los que lo ponen en marcha. Y esa, digamos, que fue la etapa más tranquila y seguramente más aburrida para la gente que está aquí escuchándonos. Luego, la etapa más convulsa, evidentemente, pues fue la que me tocó. Siempre digo que ser alcalde de esta gran ciudad es un honor y así lo considero, y con eso me lo llevaré siempre conmigo como gran honor, pero fue una etapa muy difícil porque, como todos ustedes saben, y si no lo saben, porque no son de Valdemoro, alguno no ha ido a hablar de ello, cosa que dudo, pues hará para este tiempo unos 4 años que pasaba la famosa Operación Púnica con la intervención del Ayuntamiento y un momento absolutamente de caos en nuestra casa. En esa serie de circunstancias tan duras a las que nos tuvimos que enfrentar, con un desconcierto, pues en unos primeros días, además coincidió con mi cumpleaños, fue una gran felicitación. Hubo que hacerse cargo de diferentes circunstancias. Y con esto lo que quiero decir, una vez que fue elegido alcalde y tuvimos que implementar una serie de cuestiones, que no se implementan tampoco muchas veces porque uno quiera ser el capitán de la transparencia. Yo soy más transparente que nadie, y efectivamente entramos en ese discurso al que hacía alusión Edgar al principio, de que mucho se habla y luego poco se predica, sino que cada uno hace lo que le toca y cuando le toca. Y con esto no somos ni más ni menos que nadie. O sea, cuando estuve yo esos 6 meses de alcaldía, hubo que hacer una comisión de investigación sobre determinados contratos. Al final nos extendimos sobre todo en uno. Hubo que hacer la personación en la propia causa como ayuntamiento, como parte perjudicada. Todo esto estando en el mismo equipo de gobierno donde había sucedido lo que había sucedido. Hubo que abrir la mesa de contratación, porque hasta entonces es cierto que solo participaba un partido político, y hubo que abrir la mesa de contratación, o así lo entendí yo, para que participaran todos los partidos políticos. Y fueron medidas que creo que fueron de vital importancia. Y fueron de vital importancia no porque, ya os digo, no porque en un momento dado yo diga, joder, qué guay soy, que voy a hacer todo esto y voy a ser más transparente que nadie, ¿no? Es que las circunstancias a veces te obligan a tomar decisiones y a actuar de una determinada manera. Y eso nos pasa a todos, por mucho que queramos ponernos las medallas que nos queramos poner, que es lógico. Luego en el juego político cada uno pues intenta decir que yo hice más cosas que tú y soy más transparente que tú y aplico más cosas que tú, y yo como parte contraria te digo que no, porque no me has dado esto, porque estás fallando en esto y porque esto lo haces fatal. Y también entra dentro de, entre comillas, el juego político, que es un juego creo que necesario, porque a través de esas contradicciones y esa puesta encima de una mesa de diferentes versiones de las cosas, los ciudadanos, que son lo suficientemente inteligentes, pueden discernir qué opciones les conviene más. Pero vuelvo a lo de antes. Aquí no somos ninguno más que nadie. Primero porque considero que somos todos gente honrada y que la gran mayoría, por lo menos no todos, pero la gran mayoría de los que estamos en esto, del partido que sea, intenta hacerlo lo mejor posible conforme con sus ideas. Pero sí que tienes que actuar como tienes que actuar y cuando te toca actuar. Y en un momento determinado a mí me tocó hacer una serie de cosas que creo que son muy importantes, pero que me tocaron hacerlas porque las circunstancias también prácticamente me estaban obligando. Y con eso no se quiere decir que no creyera en ellas, por supuesto que no. Al final eso te demuestra, y la participación de diferentes partidos en una misma cosa, pues tienes diferentes ojos para ver que esa cosa se haga bien. Pero que no es tanto el yo soy el más transparente de todos porque soy de izquierdas o porque soy de determinado partido o porque soy de derechas, sino que al final las circunstancias te llevan donde te llevan, actúas como actúas, y si eres honrado lo intentas hacer siempre lo mejor posible. Gracias. Vale, muchas gracias, David. Seguimos con Juan Pablo. Muchas gracias, Edgar. Gracias a los organizadores de este evento, que creo que es muy necesario, más en estas épocas, ¿no?, en las que la transparencia se ve como un objetivo y como un fin
para que los ciudadanos recuperen la confianza en la clase política. Bueno, para los que no nos conozcáis, Proyecto TUT es un partido solo a nivel local, ¿vale? Que nos constituimos alrededor del 2010, y para nosotros la transparencia es algo esencial, está en el ADN de nuestro partido, porque de hecho la letra T de nuestro acrónimo es de transparencia. O sea, desde 2010 llevamos hablando de transparencia, 3 años antes de la aprobación de la ley, y cuando nadie hablaba de transparencia nosotros ya hablábamos de ello, con lo cual para nosotros es algo muy importante, ¿no? La mayoría de los partidos, pues a raíz de la ley, pues han subido al carro la transparencia, ¿no? Pero realmente nosotros lo llevamos inscrito en nuestro ADN. En relación a la pregunta que nos lanzaste, ¿no?, sobre los trabajos o las iniciativas que hemos puesto en marcha o hemos intentado colaborar, bueno, pues nuestro partido ostentó la presidencia de la Comisión de Transparencia antes de que se creara la concejalía como tal, y desde allí intentamos impulsar esa transparencia en el ayuntamiento, ¿no? Pues primero colaborando en la creación de ese portal de transparencia que comentaba Guillermo, ¿no?, analizando cómo estaba la transparencia en nuestro municipio en base a esos indicadores de transparencia internacional, del ITA, y también proponiendo planes de mejora para mejorar aquellas áreas menos transparentes de nuestro ayuntamiento. También en el ámbito de la rendición de cuentas coincido con Guillermo que anteriormente era bastante desastroso, se intentó mejorar, pero nosotros aún así insistimos más, ¿no?, y que para llegar a una rendición de cuentas plena necesitábamos tener una imagen real, ¿no?, de qué estaba sucediendo económicamente en nuestro municipio. Por eso insistimos tanto en esa auditoría externa, ¿no?, que por fin se ha puesto en marcha y pensamos que va a arrojar luz y va a mejorar esa rendición de cuentas. También dentro de nuestros planes de estabilidad que hemos diseñado para Valdemoro, pues hemos impulsado ejes fundamentales para el ámbito de la transparencia recogidos en la ley que todavía no están implementados en nuestro municipio, como es el inventario de bienes, que es muy necesario y no existe, y es algo que la ley exige, ¿no? Y bueno, ahí seguimos dando vueltas y esperemos que en algún momento lleguemos a tenerlo, así como la relación de puestos de trabajo, que es otro de nuestras luchas, o el seguimiento de los contratos que Guillermo ha comentado antes, que se puso en marcha, pero pensamos que se puede seguir impulsando, ¿no? Y en relación a la que habéis contado antes de los portales de transparencia, yo creo que el problema de los portales de transparencia es la información, cómo se genera y cómo se gestiona. O sea, un portal de transparencia no sirve para nada si lo único que cuelga son PDF sin ningún sentido. Yo creo que nuestra labor es hacer esa información accesible y entendible a todos, con gráficos, con imágenes, con información realmente útil para el vecino. Yo creo que ahí es donde pecamos un poco de, también, bueno, luego lo comentaremos, ¿no?, de que los procedimientos actuales de los ayuntamientos no están preparados para ser transparentes. Entonces, ese es otro paso que debemos dar, ¿no?, para que esa información sea entendible para todos. Todos los vecinos, tengan el nivel académico que tengan, tienen el derecho a conocer realmente esa información y adaptarla a sus necesidades, ¿no? Y también en relación a lo que hemos antes hablado, han salido los canales de participación pública, pues os queríamos poner un ejemplo muy sencillo de algo que ha hecho nuestro partido con nuestros propios medios. Una herramienta se llama TUT Denuncias, que servía para que los ciudadanos, los vecinos de Valdemoro, pudieran transmitir sus quejas o sus incidencias al ayuntamiento. En un mes recibimos 100 consultas. Es decir, que creo que no es difícil crear herramientas de participación. No hace falta hacer grandes desarrollos para tener una herramienta de participación adaptada a lo que los vecinos quieren. En esta experiencia, ya os digo, los vecinos nos trasladaban a través de un SMS o de un WhatsApp sus incidencias. Nosotros las trasladamos al ayuntamiento y hacemos seguimiento y le informamos al vecino de esa resolución. Y el vecino quedaba agradecido. Es decir, que no hace falta hacer o gastar o invertir en macroherramientas de participación. No, es todo mucho más sencillo. Lo único que hay que tener es voluntad política de hacerlo. Y en eso es en lo que Proyecto TUT más está insistiendo en estos años. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Seguimos con Álvaro. Muchas gracias. Bueno, como mis anteriores compañeros, gracias por esta invitación. La verdad que es sorprendente esto de poder hablar de transparencia a las 9 de la mañana en Valdemoro y juntar a 30 personas más todavía. Yo la verdad es que yo no soy político, porque en el sentido, es decir, todos son representantes. Yo no represento a nadie, yo me represento a mí y soy miembro del Partido Socialista.
Y esto es importante al tema que tratamos. Político, en definitiva, son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tendrían que intervenir en la política en el sentido más platoniano del término. Y los que ejercen responsabilidad, bien sea como gobierno o bien como representante, son realmente los que tienen que ser transparentes de cara a los ciudadanos. ¿Pero para qué? Pues pura y simplemente porque es que así lo deben, es una obligación, es un deber. Pero, ojo, no vayamos a ir demasiado deprisa y nos pasemos. En las encuestas del CIS de la semana pasada hay casi un 30% de ciudadanos que dice que hay que reformar la Constitución para mejorar la transparencia. Y les preocupa a los ciudadanos. Hombre, si sigues leyendo un poco más de páginas más abajo de las encuestas del CIS, te das cuenta que la violencia de género le preocupa a un 1% de esos mismos ciudadanos. Entonces, ¿sabemos realmente lo que quieren los ciudadanos? No, es muy difícil. ¿Por qué? Por una falta de cultura política. Pero la falta de cultura política es de los políticos y de los ciudadanos. Evidentemente, la responsabilidad es distinta, porque el político tiene que marcar la traza, marcar el camino, saber hacia dónde va y, por tanto, ser transparente a los ciudadanos. Para evitar la corrupción que se ha dicho aquí, no, ni muchísimo menos, no se equivoquemos. Transparencia y corrupción, es decir, la transparencia puede hacer más compleja la corrupción, pero la corrupción va en la condición humana y en todos, sin color político. Dependerá. El que nace con proyección de corrupto termina siendo corrupto. La transparencia, el gobierno abierto, es un modelo de gestión que va a permitir que los ciudadanos se impliquen. ¿Para qué? Para que no haya la desafección que existe en este momento entre gestión pública y ciudadanía. Por tanto, si le damos mucha información al ciudadano, pues seguirá viendo el Marca, porque le preocupan más las estadísticas del Madrid que la página municipal. Y les voy a contar un ejemplo. Yo di un curso hace años a funcionarios municipales de Valparaíso y Villena del Mar, que, como saben, son dos pueblecitos, dos ciudades de la costa del Pacífico chilena. Les enseñé en un momento dado el portal de transparencia, porque Mundo Adelante, todas estas técnicas y vía Estados Unidos, pues ha crecido más que entre nosotros. Era curioso, ninguno conocía la página de transparencia de su ayuntamiento. La conocía el que lo había hecho. Con que si no lo conocían los funcionarios públicos, menos lo conocían los ciudadanos. Y esa realidad no la encontramos hoy en día aquí. Es decir, aunque no hablemos de magias maravillosas. En San Paul, en Estados Unidos, cualquier reunión entre dos personas o más que tengan interés, algún interés que tenga que ver con la ciudadanía, tiene que levantarse acta de la reunión. Qué transparente, ¿verdad? Y qué inoperativo también, por cierto. En el mismo Chile, toda reunión de un alto cargo, de un responsable, ya sea a nivel local, ya sea a nivel estatal, nacional, tiene que publicarse en la página web, porque hoy los medios de comunicación lo permiten, las nuevas tecnologías, el motivo de la reunión, cuándo se va a celebrar, cuánto duró y de qué se habló. Bueno, yo tengo una cosa personal. Yo vi al Contralor de la República, que es el que vela por el buen cumplimiento de la Constitución y las leyes entre los ciudadanos para que no sean engañados. Y fui con relación a la empresa española a hablar con él. Hablamos, teníamos un testigo que iba tomando acta y la reunión fue perfectamente inútil. Casualmente, a los pocos días me llegó una invitación para acudir a una fiesta. Casualmente, en la fiesta estaba el Contralor. Casualmente, el Contralor quería hablar del tema que no habíamos hablado con el testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muchas trabas que intentemos poner al funcionamiento de las administraciones públicas, o realmente hay una cultura cívica y ciudadana que quiera exigir y que exija eso, o si no, vamos a conseguir pocas cosas. Nuestra normativa es muy importante en este momento. Hay que pensar de dónde venimos. Y veníamos de un oscurantismo, pero ¿por qué no era práctica en las administraciones? Hoy tenemos una ley de acceso, además, iniciativa del Partido Socialista, de acceso a la administración pública. Tenemos una ley de transparencia, que el Partido Socialista había presentado un primer proyecto y el PP lo mejoró con enmiendas de los distintos grupos, pero que se queda muy escasa. En la Comunidad de Madrid existe una ley del buen gobierno en materia sanitaria muy interesante, pero en cualquier caso
como decía aquel filósofo alemán, no construyamos con el lenguaje una escalera que cuando estemos arriba no sepamos de dónde estamos. O realmente es un compromiso personal, un compromiso ético de los grupos políticos y un compromiso de formación cívica ciudadana de que le interese lo que pasa con sus cosas y con sus dineros, o si no, estaremos haciendo archivos, PDFs, páginas web, montones de empresas que se dedican a vigilar la transparencia y a certificarla, pero no valdrá absolutamente para nada. Es como la responsabilidad social corporativa, que es un buen título para que las empresas lo publiquen. Y termino un minuto con un ejemplo. En una charla sobre la responsabilidad social corporativa había un representante de una empresa española que decía todo lo que hacían en responsabilidad social corporativa en su empresa en Marruecos. Ponían lavabos, urinarios para los trabajadores, vestuarios, no sé qué, Dice, eso lo hacemos dentro de nuestra acción en responsabilidad social corporativa. A lo cual contestó un representante de Marruecos. Dice, no, perdona, eso lo hacéis porque lo marca la legislación. No hacéis ni un poquito más. Entonces, seamos un poco optimistas de cara al futuro y pensemos que la mejor forma de ser más transparentes es querer ser más transparentes. No pongamos muchas leyes porque lo único que haremos es también fastidiar al ciudadano. Dicho esto, el compromiso en los políticos tiene que estar. Gracias. Vale, pues muchas gracias a todos por esta primera intervención y por cuestiones de tiempo, cada quien va a tener 2 minutos de manera concluyente para plantear su visión desde sus grupos políticos, instituciones, cuál es la visión que tienen a futuro en estos temas, qué rumbo creen ustedes que debe de seguir este modelo de transparencia, de gobierno abierto. 2 minutos cada uno y seguimos el mismo sentido. Comenzamos por Guillermo Gross. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que me gustaría debatir sobre esto toda la mañana y entrar en algunos comentarios, pero creo que sí se confirma que la transparencia, esa afirmación polémica, realmente no es una demanda, ¿no?, enorme de la ciudadanía como tal, ¿no?, pero sí es una necesidad para avanzar en el buen gobierno, ¿no? Yo creo que sí hay una relación, no entre corrupción y falta de transparencia, pero sí que la transparencia lleva al buen gobierno, también permite la participación y, por tanto, limita la corrupción. De hecho, voy a poner un ejemplo. Tenemos una Administración General del Estado, tenemos 19 comunidades y ciudades autónomas, tenemos 36 o 37 diputaciones provinciales y tenemos más de 8.000 ayuntamientos. Es imposible. Podemos controlar una Administración General del Estado, es decir, puede haber esos balance and checks. Podemos controlar de algún modo las comunidades autónomas, podemos incluso intentar controlar las diputaciones provinciales, pero es imposible, es totalmente imposible controlar más de 8.000 ayuntamientos. De hecho, si nos vamos a la corrupción penal, ¿vale?, más de la mitad de los delitos se producen en la administración local, siendo además la administración más pequeña en términos de empleados municipales y siendo la administración más pequeña en términos de gasto público y de contratación pública. Creo el 26% se produce en la administración, digamos, en las comunidades autónomas, que de hecho tiene una legislación mucho más parecida al ámbito estatal, y en el ámbito estatal se produce alrededor del 24%. Yo discrepo profundamente con esto de querer ser más transparentes, que esto no puede ser una cuestión de voluntad. Esto es una cuestión de implementar mecanismos casi automáticos, digamos, que no dependan de los políticos, porque no tienen ningún incentivo para ser transparentes porque la ciudadanía no lo demanda. Se trata de implementar la obligatoriedad vía sanciones, y lo digo sinceramente, sanciones personales, y por otro lado, incentivos institucionales a las instituciones que sean más transparentes, que dotarlas de recursos económicos, y a aquellos políticos que impidan la transparencia, sanciones personalísimas, porque no puede ser una voluntad política. No es una cuestión de querer ser transparente para mí, es una cuestión de implementar cambios legislativos y, además, por supuesto, en la sociedad. Y no hablamos solo de la administración pública, yo creo que también en la administración privada es muy importante esa transparencia. Pero como estamos en una administración local, digamos, también hay que hacer una gran reforma de la administración local que lleva pendiente
desde, digamos, el inicio de la democracia. Tenemos la figura del alcalde fuerte, que yo creo que es un error, ¿no? Que no existe en otras administraciones, con un poder, digamos, desmesurado y una falta de control también enorme, porque además no podemos pretender que los 8.000 y pico ayuntamientos, los 8.100 implementen mecanismos de control internos con los recursos que tienes. Es totalmente imposible. Entonces, la visión que yo creo que hay que tener sobre esta cuestión es una reflexión sobre también sobre los indicadores, es decir, qué información y qué controles se implementan dentro de las administraciones, y no es tanto darle tanta información al ciudadano, sino posibilitar elementos que sí permitan controlar las gestiones y detectarlo. Porque yo creo que sí existe una relación con la corrupción, que no es solo llevarse el dinero a casa, sino tiene que ver con la mentira, con la arbitrariedad, con la, digamos, con la mala gestión, yo le diría. Digamos, es el cáncer, y lo digo así claramente, de la administración y de la gestión. Y el cáncer, digamos, podemos esperar a que la justicia llegue como un cirujano e intente extirparlo, o deberíamos trabajar en una prevención, ¿vale?, de esa enfermedad. Y esa prevención tiene mucho que ver con la transparencia, con el buen gobierno, con la implementación de datos abiertos, con la implementación de indicadores, con la implementación interna de mecanismos de control. Y no solo una transparencia hacia afuera, también una transparencia interna dentro de las administraciones. Que los compañeros puedan ver, digamos, y que se pueda ver lo que hace la administración en general. En este sentido, por ejemplo, hay muchísimas iniciativas, y yo creo que no es una cuestión tampoco ni ideológica para nada, ni siquiera, si me apuran, política. Es una cuestión de la sociedad civil. También hay que proteger a los denunciantes, hay que establecer canales internos y anónimos para esa protección y para esa denuncia, que no sea contra un tribunal contencioso administrativo, porque de lo que se trata es de vigilar la gestión. Fin. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que todas las herramientas que estamos encaminados a dotarnos de ellas es para tener un gobierno mucho más democrático, más transparente y más eficaz. Yo no estoy de acuerdo en que la transparencia no tenga que ver realmente con la corrupción. Creo que en los lugares donde hay una transparencia más profunda y más real, la corrupción ha disminuido, y ha disminuido bastante. Nosotros, desde que llegamos a la institución, estamos haciendo labores de fiscalización bastante profundas, donde estamos levantando muchísimos casos de corrupción que, si no hubiéramos llegado a la institución, no se hubieran levantado, y eso es una realidad. Hablamos de transparencia que no tiene que ver con el partido que esté gobernando. Pues no estoy de acuerdo. Nosotros, donde no estamos gobernando, tenemos muchísimas dificultades en acceder a la información. Pero no solo nosotros como partidos políticos, sino como ciudadanos y ciudadanas, no podemos acceder a esa información. Tenemos que pedirlo, en muchos casos lo hemos llegado a pedir hasta en 60 ocasiones, para tener algún tipo de acceso a la información. ¿Qué medidas estamos tomando para evitar ese tipo de problemas que se den en la gran mayoría de los ayuntamientos, en los problemas de la transparencia? Pues una de las medidas que estamos haciendo en algunos municipios, ya la hemos puesto, algunas demandas, en este caso al alcalde, que es el máximo representante de la corporación, con el tema de la transparencia. Demandas querellas que yo creo que van a llegar a buen puerto, y nos vamos a empezar a plantear los políticos que la información es un derecho en el cual tenemos derecho todos los ciudadanos y ciudadanas. No puede ser que tú pidas una documentación y no tengas acceso a ella. Nosotros, ¿qué medidas de control estamos realizando? Pues lo que intentamos hacer es un control real del presupuesto y del gasto, mediante las páginas web, que sean totalmente accesibles, que todos y todas podamos acceder a ella, pero no solo acceder, sino comprender, con no solo PDFs, sino con Excel, que ya lo hablaremos más adelante en la jornada, donde todos y todas podamos tener acceso a toda la información y poder manejarla y poder controlarla.
¿Qué es otra medida que queremos implementar en muchísimos municipios y que lo estamos haciendo allí donde estamos? Mecanismos de control ciudadano. ¿Cómo? A través de las asambleas de participación ciudadana. El ciudadano debemos, o sea, nosotros como políticos tenemos una labor fundamental, como decía la compañera, que es hacer una pedagogía real para que que empiecen a participar en la vida activa del municipio. El municipio, no nos olvidemos que es la administración más cercana al ciudadano. Es cuando tiene un problema el ciudadano, es a la primera administración que va. Con lo cual, tenemos la obligación nosotros y nosotras de que sea una participación activa y permanente del día a día, que no solo sea votar una vez cada 4 años y que se olviden de la participación. Ahí sí que tenemos una función, una labor fundamental de los políticos en hacer esa pedagogía y que empiecen a participar los ciudadanos y ciudadanas en la vida activa del municipio. Un sitio por donde habría que empezar, y en muchos de los municipios nos lo han echado atrás, es por una auditoría ciudadana de la deuda. La auditoría ciudadana de la deuda es fundamental para ver en qué estado está el municipio. Una auditoría ciudadana donde no solo participemos los políticos, sino donde participen los vecinos y vecinas, donde participen los sindicatos, que tienen muchísimo que decir, y aprender nosotros también de la cultura sindical, de la cultura de participación que tienen en muchísimas empresas y en los sindicatos. No me extiendo más, que yo creo que ya se me ha pasado el tiempo hace rato. Daros las gracias a todos y a todas. Seguimos con María. Tengo aquí el micrófono, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que como conclusión y como propuesta tenemos mucho trabajo pendiente todas las personas que estamos aquí, porque desde luego para todos es indiscutible que existe una brecha importante en el acceso a la información para tener criterios de transparencia. Y cuando yo me refiero a lo que es el principio de igualdad, lo que también debería saber o deberíamos saber es cuál es el potencial que tiene una administración, en este caso local, para desarrollar determinadas políticas públicas. Porque a lo mejor podríamos hacer extensible la posibilidad de transparencia, de queja o la transmisión de responsabilidades a otras administraciones. Concretamente, educación. Voy a plantear esta pregunta. ¿Sabéis cuántos vecinos y vecinas saben cuáles son las competencias de un ayuntamiento en materia educativa? Pues eso es un deber que como gestores de lo público tenemos. Los vecinos deben conocerlo. Por eso insisto, en el derecho está implícito el deber. Igual, insisto, en la vocación del servicio público es necesario tender hacia unos servicios públicos gestionados de una manera pública. Y en este sentido también es importante, y no me limito exclusivamente a lo que pudiera ser una auditoría ciudadana o una rendición de cuentas, sino a un análisis real de necesidades y de respuesta a las necesidades. Y esa respuesta también es transparencia. No podemos tener el compromiso de hacer determinadas políticas y que después se conviertan en un indicador, que es muy necesario, por otro lado, que no mide el efecto real de ese compromiso político. Eso no ayuda a la ciudadanía a valorar si por lo que ha optado era o no necesario o era o no la expectativa que tenía. Y aquí me voy a detener en una cuestión, y es la ética política. La ética política no debe mirarse exclusivamente desde el principio del cumplir o no cumplir un programa político, sino en una labor no solamente de gobierno, también de oposición.
Muy a menudo nos estamos comprometiendo programáticamente con vecinos para realizar determinadas acciones y determinadas políticas. Y luego entramos en la cuestión de la estrategia política. Y la cuestión estrategia política nos puede decir que hagamos determinadas actuaciones que sabemos que van en contra de nuestros compromisos políticos e incluso van en contra de nuestros principios ideológicos. Pasando por el principio de igualdad, insisto, es necesario fomentar la cultura de la democracia y dotar a la ciudadanía, desde los poderes públicos, de los canales de formación e información desde todas las fórmulas para que sepan a qué tienen derecho y cuál es el alcance de sus derechos. O sea, desde el punto de vista de la gestión de un bien público, no es suficiente que un vecino detecte que una calle está mejor o peor asfaltada. También deberían saber cuál puede ser el alcance o hasta dónde pueden llegar determinadas actividades y actuaciones que se pueden llevar a cabo. Y me paro. Muchas gracias. David. Gracias, Edgar. Bueno, para concluir, por mi parte, yo sí creo en que la corrupción, y hablo de corrupción porque la falta de transparencia creo que deviene en corrupción y es un enlace que creo que no se puede negar o no se debe negar. Más transparencia real, menos corrupción, y menos transparencia, más corrupción. Yo sí creo que depende mucho más de las personas que de los partidos. Hay partidos que se han hinchado el pecho hablando de lo que van a hacer o lo que luchan contra la corrupción y lo transparentes que son y las políticas de implementación de transparencia que quieren dar, y luego se ven casos pues muy sorprendentes, como todos hemos visto en prensa, o partidos que cuando están en una situación también se les hincha un poco el pecho de decir queremos toda la información y tal, y luego cuando pasan al otro lado de la trinchera resulta que ya no es tan importante dar esa información a los demás ni cedérsela al resto de grupos, y bueno, vamos a ver cómo lo manejo yo un poco políticamente para que esto me vaya lo mejor posible. Y eso lo he visto en situaciones de todos los partidos, tanto nuevos partidos como partidos del cambio, que se dicen a sí mismos del cambio, como viejos partidos o tradicionales partidos, como pueda ser el que yo represento, como es el Partido Popular. Lo he visto en todos los sitios y en todos los ámbitos. Entonces, no se me va a ir esa idea de la cabeza de que creo que la corrupción va más ligada a la persona que a las siglas que en un momento defiende. Y también que esa corrupción y transparencia, me voy a la corrupción cuando hablo de transparencia porque insisto en que creo que una cosa va íntimamente ligada a la otra, o esa implementación de la transparencia al final no es una cuestión que se solucione de un día para otro y por un milagro. Es una cuestión que tendrá que irse solventando según vaya cambiando la cultura de la sociedad. Evidentemente que tiene que haber una estructura normativa y jurídica que vigile todo esto, por supuesto que sí. Debe haber también una administración de justicia que vele también porque las cuestiones se cumplan como deben de cumplirse, pues no faltaba más. Pero al final las cuestiones van calando a lo largo del tiempo. Hace unos años a la gente, cuando un perrito se hacía caca en la acera y la recogía, le miraban raro como diciendo ¿pero qué hace usted? Hoy empieza a ser lo normal, y lo digo porque hay mucha gente que no está en esa línea, ¿verdad, concejala? Que cuando un perrito se hace caca en la acera, lo normal es que se recoja. Y ya incluso se le mira mal si alguien no lo hace. Eso es una cultura de sociedad y eso no pasa de un día para otro. En el pueblo hace tiempo de mi padre, si alguien recogía una caquita del perro en la acera, le miraban como si fuera un loco. Y hoy en día es lo normal, porque entendemos que es lo que debe ser. Y esa cultura va calando, pero no pasa de un día para otro. No sé si el símil es muy bueno o muy afortunado, pero es el que he encontrado. Me parece que esto es lo mismo. Al final la cultura de la transparencia se va implementando con el tiempo, va pasando, y habrá un momento, si todos trabajamos y trabajamos bien y todos creemos realmente en ello, que creo que sí, que al final creemos en ello, en el que las cuestiones de transparencia se darán por hechas. Y no habrá ninguna administración pública ni privada que no trabaje con honradez y con entrega en ese sentido, porque se dará por hecho, y si no la sociedad lo mirará como algo que sobra o que no, o que es la pieza que no encaja en el resto del puzzle, cuando al revés era lo que sucedía durante mucho tiempo y efectivamente muchas etapas de oscurantismo, como ha dicho el compañero, ¿no? Pero no se pasa ni se soluciona todo en un segundo, no se pasa de 0 a 100 en un segundo, y las cosas requieren su tiempo, pero si vamos por el buen camino estoy seguro de que lo conseguiremos.
Gracias, David. Juan Pablo. Gracias, Edgar. Bueno, a mí me da un poco de pena algunas de las intervenciones por el hecho de que pensamos que los vecinos o los ciudadanos no quieren saber nada de la transparencia o no les importa nada. Yo pienso que quizá el desencanto de la ciudadanía es tal con la clase política que es que ya han perdido la esperanza en lo que puedan hacer. Yo creo que hay que recuperar esa esperanza y darles esperanza, ¿no? De que se puede gestionar lo público de una forma eficiente, de una forma honesta, y yo creo que lo que hace falta es definir esos canales para que ellos puedan participar y que se sientan partícipes de la gestión pública. Hay que informarles, hay que consultarles. Yo creo que hay que involucrarles, ¿no?, en la gestión sin delegar la responsabilidad que le han otorgado como democracia representativa que somos, que nos han otorgado a los políticos, pero yo creo que el ciudadano es una parte esencial y es que si no esto de la transparencia creo que se va a quedar en una moda. Ahora es la moda de la transparencia. Llevamos desde 2013 y, bueno, a ver lo que dura la moda, porque si realmente pensamos que los vecinos, los ciudadanos no tienen interés, pues esto será una moda pasajera y yo creo que no. Yo creo que lo que hay que producir es un cambio de mentalidad y de forma de trabajar, sobre todo internamente en los ayuntamientos, ¿no? Porque es cierto que también los trabajadores municipales son parte muy activa de este movimiento de transparencia y es necesario cambiar los procedimientos de trabajo y que sean transparentes, que todo lo que se haga en un ayuntamiento sea en pro de la transparencia. Luego ya estarán las limitaciones que plantea la ley de acceso a la información, pero per se todo debería ser transparente. Y yo creo que eso el vecino lo valorará y se reenganchará un poco a la democracia, que evidentemente, como habéis dicho, ahora casi se reduce a meter la papeleta en la urna cada 4 años. Yo creo que eso es un mensaje de esperanza el que yo quiero transmitir, ¿no?, de que los ciudadanos, y lo hablo por dentro de nuestro partido, porque nuestro partido realmente somos un partido político porque participamos del juego político, pero estamos formados por personas preocupadas por Valdemoro. Que no tenemos formación política, sino que lo único que nos interesa es que nuestro municipio avance, que nuestro municipio crezca y para eso nos hemos involucrado en ello, ¿no? Y yo creo que ese interés que hemos mostrado nosotros internamente a algunas personas en este proyecto puede ser trasladable al resto de la ciudadanía si le damos los mecanismos adecuados. Yo creo que la ley de transparencia ha sido un hito muy importante, pero también es una ley de mínimos. Yo creo que podemos ser mucho más transparentes y debemos apostar por ello. Lo que antes he comentado, ¿no?, toda la información. Yo creo que la información es poder y la información, cuanto más entendible sea, más poder tendrán los vecinos y a eso debemos aspirar. Y también esa información tiene un valor para la ciudadanía que puede ser explotado por otras personas, ¿no?, creando aplicaciones, creando nuevos servicios que mejoren la calidad de los vecinos. Y hay que impulsar esa apertura de datos, esa reutilización de datos, que yo creo que no lo estamos haciendo bien todavía. También yo creo que la escucha activa, ¿no? El vecino tiene muchas cosas que decirnos y a lo mejor no lo hace porque los canales no son los adecuados. Antes decía el alcalde que solo han llegado 17 solicitudes. A lo mejor no es el canal adecuado. Nos hemos preguntado por qué solo han llegado 17 solicitudes. A lo mejor es que no es la forma. A lo mejor es que los ciudadanos quieren expresarse de forma anónima en una encuesta, o a lo mejor hay que hacer encuentros digitales con los ciudadanos o encuentros presenciales con ellos, que no se están haciendo, ¿no? Yo creo que hay que empoderar al vecino y yo creo que esa es un poco la visión de futuro que el Proyecto TUT estamos intentando impulsar, ¿no? Y aunque le guste el marca al vecino, yo creo que hay más cosas aparte del marca, ¿no? Y que esa es nuestra labor como partidos o como plataformas, ¿no? El volver a reenganchar a estas personas en la vida democrática de nuestros municipios. Muchas gracias. Bueno, por último, Álvaro. Muy bien. Sí, bueno, por lo menos se genera un poquito de polémica. A ver, yo no he dicho ni quiero decir en ningún momento que la transparencia no sea buena para luchar contra la corrupción. He dicho que no es el bálsamo de Feriabas. Y a veces desde la política tendemos a decir, no, habiendo transparencia ya no va a haber corrupción. No. No. Y terminaba diciendo que a ver si subiendo la escalera nos confundimos en el lenguaje. Aquí habéis hablado de cosas que no tienen que ver con la transparencia absolutamente para nada. Tiene que ver con el ejercicio de la función política que se haga mejor o peor y que el que tengas enfrente te reconozca y te legitime como oposición. La transparencia, y ese es el objetivo del Partido Socialista, a la cual, es decir, es un fenómeno nuevo, es que las administraciones públicas, empezando por las locales, pero todas, sean
como una mampara de cristal. Pero eso es un instrumento, ¿eh? No nos equivoquemos. Eso es un instrumento para que se vea todo. Y además, fijaros, cuando se hizo la Constitución, artículo 103 de la Constitución, dice el acceso de los ciudadanos a los archivos públicos. Es que es eso simplemente, que yo pueda pedir, pueda saber en cada momento dónde está cada cosa de lo que es mío. Esto hace 15 años era difícil, pero hoy no. Y dentro de 10, menos. Porque el desarrollo tecnológico va a permitir la transparencia absoluta de las administraciones públicas. Y eso se tiene que hacer regulándolo, normándolo y permitiendo, sin lugar a dudas, al ciudadano que tenga ese acceso. Al ciudadano y a los grupos. Y que si hay algún funcionario o político que niegue ese acceso, cosa que es impensable si está bien regulado, pues tenga su sanción. Pero no nos equivoquemos, ahí termina la transparencia, ¿eh? La transparencia es hacer que estos edificios sean de cristal, valga el símil, mejor que la caca, ¿eh? Valga el símil. Que todo ciudadano vea lo que hay al otro lado y sepa en cada momento cómo va su expediente y si se está aplicando la normativa adecuada y que pueda ejercer sus derechos, pero no es más. Lo otro es el gobierno abierto. ¿Y el gobierno abierto qué significa? Permitir a los ciudadanos que participen, y para eso hay que motivarles y hacerlo creíble en la gestión de lo público. Y eso, que nuestra normativa tiene de hace mucho tiempo, hoy las nuevas tecnologías lo permiten. Pero también dejando bien claro al ciudadano que participar no es decidir, porque si no, ¿para qué queremos a los concejales? ¿Para qué queremos a los alcaldes? Participar es influir en la decisión y tener capacidad de influencia en la decisión. Y para eso sí que es importante que tenga buena información y tenga buena capacidad. Pero cuando tú creas un derecho, y hay que, en este caso, pronunciarse porque el derecho tiene que ser lo más pleno posible, también tienes que exigir al otro lado que se vigile el ejercicio del derecho. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, están surgiendo empresas de fiscalización de la transparencia. ¿Son empresas de verdad? Es decir, empresas, son organizaciones sin ánimo de lucro, ¿o hay un ánimo de lucro detrás de todo eso? Porque si tú ves un informe y otro de distintos organismos sobre el mismo tema, ¿por qué difieren? Porque hay una intencionalidad económica. Quiero pensar que económica. Los mecanismos de control que tenemos, como el Tribunal de Cuentas, y que además está reproducido entre las comunidades autónomas, aseguro que ninguna fuerza política, empezando por la mía, a duras penas se lee los informes. A duras penas se leen los informes. Es que ese es el sistema de fiscalización, ese es el sistema de control. Hay que mejorarlo, sin lugar a dudas. La ley del Tribunal de Cuentas, tanto la autonómica como las estatales, la estatal se ha quedado obsoleta. Hay que mejorarla, porque sí que es un elemento de fiscalización, de control y de transparencia, esencial y básico. Pero si hablamos de participar los ciudadanos, decía también hay que saber en qué participamos y cómo participamos. Porque para eso los intereses que representen tienen que estar claros, ¿eh? Porque ¿quién representa a una ONG de 3? ¿Que me voy al registro de asociaciones y ya me vale? No. Si exigimos que la administración, que las fuerzas políticas sean lo máximo de transparentes, lo máximo de abiertas, también hay que exigir que el tercer Estado, el tercer sector, la sociedad civil, sea transparente. Porque a ver si nos vamos a pillar los dedos entre unos y otros. Es decir, necesitamos gobiernos mucho más abiertos para que crean en la democracia, para que la democracia progrese, para que sepan que en lugar de leer el marca, leer cuánto va a costar la obra que van a hacer delante de su casa de asfaltado y urbanización, realmente se ajusta a los costes lógicos y de mercado, y que tenga la comparativa y que lo pueda ver. Pero tenemos que generar ese interés, sí, pero tenemos que hacer que ese interés sea lícito y legítimo. Porque si no estaremos al final jugando, como decía antes y como habéis dicho también vosotros, con palabras. Y entonces nos estamos engañando a nosotros y sobre todo a los ciudadanos. Por tanto, de cara a futuro y después de lo que ha pasado en este país, creo que la máxima legislación sobre transparencia, la máxima apertura en derechos, la máxima posibilidad de entrada de los ciudadanos a poder fiscalizar cómo funcionan los entes públicos
que además para los funcionarios, y aquí hay alguno que seguro que es funcionario, será una garantía de que él no es un corrupto, no es un dilapidador, no va a hacer punto al este o a leerse novelas del oeste, sino que va a trabajar. Y para eso también es bueno, para reforzar la función pública. Pero todo eso tiene que ir, y lo habéis dicho también antes, de la mano de todos, porque si unos lo hacen y los otros no, al final nos estaremos echando en cara a ver quién es más transparente o quién es menos transparente. Y veo que te están haciendo señales, como me callo y en definitiva muchas gracias. Vale, está bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Yo creo que aquí se vertieron ideas muy interesantes para seguir construyendo esta idea de la transparencia, de la participación. Se hablaron de problemas de la opacidad, de una brecha en el acceso a la información, de los problemas que se generan por la corrupción. Se habló también de que esto tiene mucho que ver con la voluntad política para sacar adelante este tipo de iniciativas. Hubo propuestas como impulsar la participación ciudadana, presupuestos participativos, se habló de ellos, de una auditoría abierta, de la transparencia como prevenir problemas en el servicio público, de denuncias, de empoderar a los vecinos, de que esto no debe de ser una moda, sino un cambio de mentalidad y que se debe de avanzar en una cultura de la transparencia y de la participación. Bueno, yo creo que son ideas importantes. Yo los invito a que desde sus posiciones las pongan en práctica, desde estos puertos donde ustedes pueden incidir, también se lleve a cabo y se ponga en práctica estas ideas que seguramente van a ser para mejorar una comunidad y una sociedad. Pues sin más, esperemos que siga con éxito esta jornada sobre transparencia y gobierno abierto en el Ayuntamiento de Valdemoro. Muchas gracias.